Un programa muy interesante, yo diría que para tomárselo con tiempo. Esto no va a ser un programa, por así decirlo, de pasar el rato. Va a ser un programa de sacarle horas. Incluso yo animaría a nuestros oyentes a que llevaran una libretita y fueran tomando nota de muchas cosas, porque esto es como una clase magistral que no se escucha casi bueno, en la universidad menos, de hecho lo van a escuchar, y menos en una clase de historia. Yo recomendaría un libro de notas, porque tenemos con un chocolatito caliente, una buena tarde lluviosa ahora en invierno, escucharlo tranquilamente y tomando nota. Contamos con Julio, un gran investigador de temas religiosos, temas bíblicos. Un placer. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acordarse de mí e invitarme. Un placer estar con ustedes. Bueno, este control sobre la humanidad pienso que comienza desde los comienzos de esta civilización, ya sea en Egipto, ya sea en Sumeria, pero sobre todo lo que conocemos por Babilonia. Es ahí donde ya se va entremezclando con estas religiones monoteístas, y estas castas sacerdotales que estaban en Babilonia, sospecho, porque es una parte de la historia que no he profundizado demasiado, sospecho pero hay bastantes indicios, que fueron los que iniciaron toda esta especie de conspiración para engañar a la humanidad. Esa parte, lo que respecta a mí, la tengo poco estudiada, y ya digo, hay infinidad de datos. Pero, dando un salto, lo que es a partir del Imperio Romano, sí que la he rastreado con bastante profundidad, y he descubierto, he documentado que aquellos emperadores que estaban manejados por lo que se conocía por los patricios, que eran apenas unas 30 familias, cuyo origen se dice que es etrusco, pero cuando se indaga la procedencia, la región de procedencia de estas 30 familias, hay muchas que se pierden, que no hay indicios de ningún tipo de dónde provienen. Muchas de ellas, algunas sí está documentado, pero otras no. Bueno, estos patricios que estaban por encima de la ley y por encima del bien y del mal, que el romano se plegaba a sus pies cuando iban por la calle y demás, cuando cayó el Imperio Romano, cuando cayó oficialmente, muchos de ellos se ocultaron en lo que en aquel momento era la desembocadura del río Po, unos islotes, unos manglares que había allí, que es lo que hoy se conoce como Venecia. Bien, la gran incógnita, aunque está bien documentada, es cómo fue posible que de aquel desierto, por entendernos, surgiera lo que fue en la Edad Media el mayor poder económico y por tanto de influencia en toda Europa, que se fue labrando sobre todo a través de una potentísima flota marítima de comercio que viajaba a Oriente y se dedicaba a traer a Europa lo que eran especias, sedas y demás. Esta clase pudiente que surgió allí en Venecia, pues fue la segunda, porque antes estuvieron los templarios, que fueron creando lo que se conoce como la banca, más o menos los inicios de la banca actual. Digo actual con unos matices que sobre la marcha aclaro. Estas familias poderosas tenían influencia en toda Europa y se dedicaban sobre todo al préstamo, y además tenían una especie de servicio de inteligencia que se llamaba el Consejo de los 10, que se dedicaba a infiltrarse, esa es su clave principal, se dedicaba a infiltrarse en cualquier lugar de Europa para manejar lo que era el poder a través de esta información privilegiada, ¿no? Luego hubo una ruptura de un grupo, digamos, político en esa República de Venecia que se llamaban los Giovanni, cuyo mentor era un tal Paolo Sarpi, que lo considero uno de los personajes más importantes en la práctica, creo que de toda la historia de la humanidad, un tipo lúcido, un tipo brillante, que era el centro neurálgico de todo lo que se movió por entonces en Europa. Bueno, por resumirlo un poco, esta ruptura de la banca, Giovanni apostaban por una banca centralizada en detrimento de la banca familiar, privada, lo que conllevó
unido al descubrimiento de América, lo que conllevó fue que este dinero, este capital de estas familias, y si no físicamente, sí, el capital se desplazara primero a los Países Bajos y luego a Londres para fundar lo que hoy se conoce como el Imperio Británico, ¿no? Hay documentación, podemos hablarlo, de quiénes fueron, cómo lo hicieron, cómo fundaron lo que es ahora mismo el mundo anglosajón, cuyo principal referente es, por supuesto, los Estados Unidos. Bien, esto más o menos, en síntesis, es el camino que ha llevado este poder hasta el día de hoy, en que podemos constatar que lo que es el imperio anglosajón es quien domina el mundo, basado en el comercio sobre todo y demás, y cuyo origen, repito, estaba en este capital y en estas familias que podemos nombrar más adelante si quieren, de la nobleza, de lo que se conoce como nobleza negra, la nobleza veneciana. Es curioso, Jorge, que menciones el origen de los estados modernos y de los imperios modernos, que ya parte de Roma, porque precisamente el origen del Estado, tal y como lo conocemos en España, parte del derecho romano, que es lo que ya implica esa propiedad legitimada o avalada por la ley, por el Estado. La ley encarnada en el Estado, es decir, el Estado es resultado de Roma y de ese derecho romano y del pater familias y de la propiedad, y de ahí viene un poco todo. Y también, por otro lado, es curioso lo que has mencionado de que has unido al Imperio inglés, entiendo que también a la Iglesia anglicana con Roma, ya que muchas de las corrientes que tradicionalmente ha habido en España, ligadas a la derecha conservadora y al nacionalcatolicismo, precisamente lo ven en un término dual, un término de antagonismo. Por un lado está el Imperio Británico, que tiene una visión del mundo completamente diferente a lo que representa la Roma católica, hispana, la hispanidad, etc. Y precisamente tú lo que haces es un poco desengañar y desentramar ese cliché por el cual partimos de que, al fin y al cabo, la Iglesia anglicana, los templarios, es decir, el origen del poder británico, no era otra cosa que las mismas familias que habían aupado a la Iglesia católica romana. Conozco muchos hispanistas que conocedores de todo lo que llama la leyenda negra, que estaría para un debate genial que pudieras debatir con ellos. Y también me gustaría un poco, ya que has hablado del todo el tema de Babilonia y del todo el tema de las sociedades antiguas esclavistas, Egipto, darte la razón porque precisamente es el Imperio Romano en la época de guerras civiles cuando más nostalgia siente por Egipto. Julio César va a Alejandría a ver la tumba de Alejandro Magno. En la Roma imperial se venera esa época helénica de las satrapías, cuando Alejandro Magno va a la India y va a Oriente, y siente nostalgia también por ese Egipto de los Ptolomeo, que era un general de Alejandro Magno, y Alejandro Magno no deja de ser un gran admirador de Babilonia, que traiciona de alguna manera las tradiciones griegas al querer ser como ese dios, a ser adorado como un dios babilonio, y su admiración por el régimen de Darío. O sea que al fin y al cabo estamos viendo un imperio romano que admira a Egipto y a Grecia, que a su vez admira a Babilonia. O sea, estamos viendo un poco una copia de copias, y el feudalismo no es otra cosa también que esa nostalgia por Roma. El imperio sacro romano germánico de Carlomagno no es otra idea que volver a Roma, y podemos verlo también pues, en el Capitolio, en Washington, los símbolos. Podemos verlo en el fascismo de Mussolini y en el nazismo de Hitler, esa adoración por el culto solar y por el culto a Roma, paganismo. Y de verdad, pues darte la razón, al menos en lo que a parte histórica responde. Ahora, si te parece bien, voy a dar la palabra a Julio. Julio, no sé si estás de acuerdo con lo que se ha dicho. Sí, yo estoy en líneas generales, estoy de acuerdo con todo lo que venís exponiendo. Únicamente, pues, aportar un poco desde un punto de vista bíblico, que es supuestamente, aunque en realidad no, el fundamento de nuestra cultura occidental, supuestamente cristiana, de dónde viene esto del poder, ¿no? Y es que, pues, desde los orígenes de la humanidad, según nuestra cultura judeocristiana, ha habido un enfrentamiento entre dos linajes, entre los linajes adámicos de Dios, que siguen o procuran seguir su moral,
y los cainitas, que son el linaje de Satanás. Y a partir de ahí ha habido un conflicto histórico continuo, pues que se muestra tanto entre Noé y sus coetáneos, como entre Abraham y los sumerios, entre Moisés y los egipcios, y Israel con Babilonia, con Persia y con Grecia, y ya al final con Roma. Y al final, en definitiva, lo que se ve desde un punto de vista retrospectivo es que pues hay un confrontamiento entre esto, entre lo que es los hijos de Dios, que en nuestra era vienen representados por la cultura judio-cristiana, y los hijos de los imperios, que al final es lo que la Biblia denomina la bestia. Es decir, la bestia es un imperio que domina las naciones. Y entonces hay una puja entre ellos, tanto por el control del poder espiritual como terrenal. Y entonces luego ha habido, respecto a lo que comentáis de esta secuencia de imperios, es decir, Egipto y Babilonia, sus descendientes ha sido Persia, de Persia ha sido Grecia, de Grecia ha sido Roma, y luego ha continuado con los anglo-venecianos, de ahí ha pasado a Estados Unidos, y ahora pues ahí es en lo que estamos. De hecho, estamos, yo creo, actualmente en un momento de transición del poder anglo, por así decir, de Estados Unidos a otro nuevo imperio que está resurgiendo. Nuevo viejo, quiero decir. Sí. No tiene nada de nuevo. Es lo mismo de siempre. Sí, has mencionado a este nuevo imperio, que no deja de, lo vemos muchas veces en la cultura popular, en la simbología, sienten como una nostalgia de imperios esclavistas, y como buenos imperios esclavistas buscan personas de alguna manera que pierdan su carácter de ser humano, su dignidad, buscan personas sin ningún tipo de identidad cultural, religiosa. Es Egipto, es Roma, es sí. Babilonia, bueno, la Biblia lo llama Babilonia, pero podría llamarse el Imperio Romano, porque básicamente en la actualidad, como comentabas, pues lo que rige legalmente es la ley de Roma. Y la ley de Roma es la que establece la economía, porque la economía está creada a base de leyes, está regulada por leyes y administrada por leyes. La autoritas y la potestas. Y el derecho, sobre todo, de acuñación de moneda, que lo tenía Roma, lo tenía el Vaticano, el derecho de acuñación. Claro. Los títulos universitarios los firmaba el Papa, los sellaba el Papa. Es decir, tenían la legitimidad. De hecho, la ley es tanto el edicto escrito, el registro escrito, como el porcentaje de aleación metálica en la acuñación de moneda. Romano. Entonces, según vuestro punto de vista, el Imperio Romano no desaparece en ningún momento, sino que se disfraza de Iglesia. La Iglesia Católica asume el papel político que antiguamente tenía el Imperio Romano pagano. Y que, bueno, de alguna manera, esto, bueno, en 313, cuando es el edicto de Milán con Constantino, la Iglesia Católica se crea asumiendo el papel de cristiana, el falso papel de cristiana, y el cristianismo primitivo pasa a ser, de alguna manera, o el cristianismo más ligado al judaísmo, Julio, tengo entendido, pasa a ser ya una herejía. Tú dirías que cuando cae en el 476 el Imperio Romano, de alguna manera cae a nivel político, pero a nivel religioso perdura, y ese poder religioso se acabará convirtiendo de nuevo en político. No sé, corregidme si me he equivocado en algo. Sí, por ahí va. De hecho, Roma no perseguía tanto a los judíos como a los cristianos originales. Sí, yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque en realidad lo que Constantino hizo fue, al no poder controlar a través de la política aquel enorme imperio, ¿no? En muchos rincones, el paganismo y demás creencias que había, pues decidieron construir una religión para un poco aunar todo aquel imperio, ¿no? Aquello funcionó durante poco tiempo, tanto así que luego Teodosio tuvo que imponerlo por ley, es decir, tenía que ser bueno, para entendernos, católico, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo en lo que le preguntaba a Julio, el Imperio Romano se transformó en religión. Claro, si ellos comienzan con una mentira,
lo normal es que luego resurjan, que quieran resurgir en base a esa mentira, porque ya la tenían, no solo la tenían construida, sino que en parte le funcionó. Y esa mentira es lo que ha funcionado, lo sabemos todos, durante toda la Edad Media, hasta hace muy pocos siglos, lo que es el control vaticano, es decir, el control del Imperio Romano sobre el mundo conocido. Lo que decías hace un momento, todo pasaba por el Papa. El Papa es, para mí sí, es un peón, no más, por encima sigue habiendo más poderes. El Papa es oficialmente el Imperio Romano, el emperador romano disfrazado de religioso, no es más. Sabemos muy bien cómo estos papas en la Edad Media se lucraban, se acaparaban territorios para sus familias. Bueno, lo tenían todo, nombraban reyes. Si un rey, al menos en el mundo católico conocido, no accedía al poder si no estaba bajo el permiso del Papa, ese era su enorme poder. Pero hay un detalle que es importante en todo esto, y es que ese derecho romano que imperó en la Edad Media, aunque durante un tiempo no existió, y fue la época en que, por ejemplo, la gente vivía mejor que nunca en los comunales y demás, porque no los aplastaba el poder del derecho romano, ¿no? Sí, en la Alta Edad Media. Claro, poco a poco fueron recuperándolo, pero hay un detalle que es lo que al menos yo he detectado, que es cuando esa ruptura, estos anglo-venecianos, al no poder, en aquel momento, hablamos de 1606 más o menos, al no poder desarrollarse en base a este derecho romano y parte del derecho canónico, lo que fueron fue construyendo lo que se entiende como la ley del mar, ¿no? La ley del almirantazgo. Y es por eso que hoy día el mundo del comercio, el mundo actual, se rige en base a la Black Law, que está basada sobre todo en esta ley del almirantazgo, ¿no? Eso es otra historia que Julio conoce muy bien, pero quería recalcar esa ruptura. Esa ruptura trajo consigo también que lo que es el derecho romano imperante y el derecho canónico un poco se fueran desplazando hacia lo que en realidad es el mundo anglosajón. El imperio anglosajón se forjó basado en el comercio marítimo, primero, y después en entrar en tierra, por ejemplo, cuando los procesos de los libertadores de América del Sur, al entrar en tierra, ellos lo que querían imponer siempre era el libre comercio. Es la base fundamental del imperio anglosajón, porque está sustentado en esta ley del mar, en todo lo que está relacionado con el comercio. Claro, sí, pero lo que pasa es eso, que el derecho mercantil realmente viene del derecho romano, que permitía tráfico de esclavos y todo tipo de vejaciones, ¿sabes? Es decir, eran como los dioses sobre sus gusanos y sobre sus animales. De hecho, los esclavos eran como animales. Entonces, eso es lo que tenemos ahora con el derecho mercantil. Lo único que se trata es de encubrir, por así decir, de darle un barniz. Esto del derecho romano como nueva forma de control de la población, y ahí está, bueno, el verdadero patriarcado, el pater familias, que podía hacer lo que quisiera con sus hijos, con sus hijas, podía tener esclavos. La propiedad de la tierra, además, según el modelo romano, era una propiedad siempre individual. No existía el concepto de propiedad colectiva, por ejemplo, de la tierra. Referente a lo que menciona Jorge del comunal, hay un autor, supongo que ya lo conocerá, un buen amigo, Félix Rodrigo Mora, que precisamente, sin entrar en estos temas de las dinastías de poder, sí que menciona que precisamente en la Alta Edad Media había un comunal y había una sociedad autogestionada asamblearia de concejo abierto con su propia milicia, que había sabido sobrevivir en la celtiberia tardorromana y posteriormente a los visigodos al dominio católico romano. Y eso se pierde precisamente con la unión de los reinos. Los reinos de Castilla y Aragón, a pesar de ya estar legitimados en la Iglesia Católica, mantenían esos pequeños fueros, el fuero navarro, el fuero vasco, el fuero aragonés, y se lamina cuando se unen Castilla y Aragón, y sobre todo acaban ya de laminarse cuando Carlos V, el emperador alemán, decide crear un imperio y abolir este tipo de derechos que venían de la Alta Edad Media. Derechos consuetudinarios, derechos naturales, derechos de gentes, como lo queramos. Me gustaría apuntar que todo esto proviene de la Biblia, de Jehová. Es decir, es el primer mandamiento el que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de servidumbre. Antiguamente no existía la esclavitud, el concepto de esclavitud.
el esclavo se llamaba siervo. Es decir, es él el que abole la esclavitud. Y luego encima establece leyes que cada 7 años tienes que, es decir, no hay ya esclavitud vitalicia ni nada. Tú puedes, digamos, tener a alguien como siervo, ¿no?, en tu casa. Eso en el modelo judeo-cristiano, sobre todo judío, en el cristiano ya ni siquiera tanto. Y cada 7 años tienes que darle la libertad y él se puede, y cada 7 veces 7, el jubileo, que es igualmente establecido por Jehová, pues cada 49 años se libera de toda la esclavitud. Es decir, esto atenta directamente contra el modelo imperialista pagano de sometimiento de naciones, pueblos, individuos hasta su máxima materialización, digamos, mercantilismo. Claro, aquel derecho romano que durante varios siglos no se pudo implantar, al no estar pisoteados por ese derecho romano, pues la sociedad por sí sola se organizó en esos comunales, ¿no? Sabemos muy bien, sí, por Félix Rodrigo Mora sobre todo, cómo se organizaban para la labor de las tierras y demás, y todo se compartía de una manera y todas las decisiones se tomaban tal cual, ¿no? Pero claro, conforme el Imperio Romano fue tomando de nuevo musculatura, pues lo primero eran aquellos reyes nombrados por el Papa, que conforme iban asentándose en el poder, pues le iban arrebatando esos terrenos comunales a la población para concedérselos a sus familiares o privilegiados, y ahí fue como poco a poco fueron acabando con esa magnífica manera de vivir y de organizarse que tenía esa gente, ¿no? Fue Roma, el Imperio Romano, cuando fue tomando musculatura. Tanto es así que esa musculatura, ya lo que era siglo XVI, siglo XV, era absoluta en lo que es el mundo conocido, ¿no? Y hasta muy pocos días, pero de otra manera, porque no sé si nos dará tiempo más adelante de hablar de cómo ese catolicismo, lo que gobernaba en Roma, ya no gobierna Roma. Eso es otra historia, porque los últimos 300 años de historia no ha sido más que una lucha entre estos dos bandos, pero bueno, eso es otra historia. En ese sentido, con respecto al tema del comunal, respecto a lo que comentaba del judeocristianismo, a mí lo que me parece es que lo que pasó es que ese modelo de derecho natural tan libre, tan humano, se extendió como la pólvora. De hecho, hay vestigios de cristianos originales en la China y en India, y por supuesto esto llegó hasta Finisterre, ¿no?, hasta el fin de la tierra, y que en este caso fue España. Luego lo que pasó posteriormente, efectivamente, es que la romanización, como la propia Roma dice, se apropió, romanizó todo el derecho consuetudinario que provenía de ese derecho natural judeocristiano original y lo paganizó, digamos. Y luego ha habido épocas, digamos, de conflicto en el que la Iglesia, por la propia desintegración del Imperio Romano y por el propio tema del conflicto con el protestantismo, pues ha habido épocas en las que Roma y su derecho ha sido menos fuerte, menos impositivo, y los pueblos en unas regiones u otras se han liberado y han vuelto a los vestigios que tenían de esa ley natural original. Es curioso, Julio, que lo menciones. Los primeros cristianos, cuando estaban en las catacumbas en Roma, se reunían en asambleas. Y, de hecho, en griego, iglesia significa asamblea. Eran comunidades totalmente autogestionadas, elegían a un pastor de manera asamblearia, un líder, por así decirlo, pero eran comunidades totalmente al margen del status quo romano. Y precisamente donde sobrevivieron al derecho romano estas comunidades cristianas primitivas, muchos siglos después, fue en los nuevos territorios vírgenes que se estaban descolonizando de la polis británica. Es decir, Estados Unidos, Australia, Canadá. Es decir, antes hablo de la América pre-Washington, es decir, de las colonias, de las colonias que, aunque bueno, todavía oficialmente eran colonias del Imperio inglés, vivían prácticamente de manera independiente. Es decir, tenían que pagar un impuesto. Volvemos al tema fiscal. Son las sociedades esclavistas y Roma como heredera la que más imponía el tema de la tributación fiscal, porque era la única manera de abastecer
a la polis, de abastecer a Roma, y por eso tenía que cobrar el impuesto a sus provincias. Ahí vemos los grandes conflictos que había en Judea precisamente por el pago de impuestos al César, que eso era una cosa típicamente copiada de la sociedad persa, donde también había un pago de impuestos de sus tierras, de sus localidades, para precisamente mantener ese ejército de esclavos. Y que luego cuando se reconvierten con Alejandro Magno en satrapías, es básicamente asimilan el mismo modelo, pago de impuestos para mantener sociedades esclavas y ejércitos esclavos. Nada que ver con las milicias concejiles o las primeras milicias de las ciudades-estado griegas de la Hélade, que eran verdaderos hombres libres los que iban al ejército y no mercenarios o esclavos. Claro, así es. Así es. El tema es ese, que el comunal, una sociedad o un grupo comunal es lo más parecido a una iglesia original cristiana. Y luego la cuestión es que, claro, ese tipo eso da lugar a una sociedad orgánica que es diametralmente opuesta a la monolítica imperialista. Entonces, no lo puede permitir, es una competencia que no puede permitir. Por lo tanto, la lucha está entre todo, sobre todo, la lucha real está en eso. Pero luego, para que esa lucha no se vea, porque claro, la gente sería evidente hacia qué se decantaría la gran mayoría de las personas, pues se crean un montón, como comentaba antes sobre el profesor Quinley, que se polariza en dos grupos o en un montón de grupos. La cuestión es que la gente se debata entre las opciones, ¿no?, que crea el sistema centralizado. Al final todas están controladas por lo mismo, ya sea a la luz pública u ocultamente a través de las sociedades secretas. Exacto, ellos se han ocupado sobre todo de aplastar cualquier iniciativa de este tipo que no les convenga a lo que es el modelo imperial, ¿no? Hablamos de los comunales, hay bastantes casos, pero es que incluso hasta el día de hoy, ya habiendo cambiado el modelo, porque hoy se basa en lo que es el dinero deuda, pues ya vemos cómo se han formado guerras, invasiones y demás a países que no entran por el aro de lo que es el actual Imperio Romano, que se basa sobre todo en este dinero, en estar endeudado con la gran banca, ¿no? Es lo mismo, es la misma historia trasladada a nuestros días. Luego también hay otros acontecimientos en la historia. A mí me llamó la atención las investigaciones de Anatoly Fomenko, que me hizo ver, por ejemplo, que existía un enorme reino que se llamaba Tartaria, y que se desarrolló durante siglos apartado de cualquier contienda, de cualquier guerra, y aquella sociedad logró un desarrollo adecuado y vivían en armonía y demás, y cómo a la propia historia le conviene borrarla de la mente, de la memoria colectiva, y si indagamos sobre Tartaria no encontramos nada porque precisamente se han ocupado de borrar algo que pudiera servir de ejemplo a alguien, ¿no? Entonces, Tartaria de los tártaros. Estamos hablando de los... Tartaria, sí. Sí, al norte al norte de lo que es Rusia, parte de Finlandia, Suecia, Noruega, creo recordar. Sí, el pueblo tártaro. Sí, pero lo que se habla del pueblo tártaro está muy mal enfocado, a conveniencia, por supuesto. Hay bastantes indicios de que aquello no era lo que nos ha llegado hasta nuestros días. Pasa un poco como con los házaros, pero a la inversa, ¿no? Exacto, sí, pues sí, un buen ejemplo. Sí, exactamente, a la inversa. No, allí se desarrollaron muy bien y lograron tener un nivel de vida adecuado para la época sin necesidad de contiendas ni de guerra ni nada. Era un pueblo muy pacífico, no tenía nada que ver con la guerra. Bueno, pues eso lo han borrado de la historia porque no conviene, ¿no? Lo que quiero decir es que si hoy, en el siglo XXI, siglo XX, ocurriese algo parecido que ha ocurrido, también intentan borrarlo de la historia de alguna manera. Esta vez manipulando y destinando desinformación sobre cualquier país que intente caminar por sí solo, salirse del dinero deuda. Es lo mismo. Esto no es que lo digas tú o yo, esto por ejemplo lo dijo Kennedy, ¿no? Es decir, que quien nos controla esas sociedades secretas repugnantes pues se dedican a ocultar sus trapos sucios y también a deslegitimizar, y si pueden, ocultar a los que son buenos y hacen buena labor, incluso a quitárselos de en medio, como el propio Kennedy. Claro, hoy lo tienen más fácil con los medios de comunicación, lo que es la propaganda y la desinformación sobre todo. Satanizan, por decirlo de alguna manera, a cualquier país que intente asomar la cabeza y salirse del sistema. Hay bastantes también
casos en lo que es la América hispana, de que ha habido gobernantes que han llegado al poder y han querido también sacudirse de encima tanto el poder del bando nacional católico como el poder del bando anglo-veneciano, y lo que han hecho ha sido acabar en la tumba o acabar con golpes de Estado, precisamente porque ellos entendían el modelo nacionalista en el mejor sentido de la palabra nacionalista, para entendernos, ¿no? Ellos querían lo mejor para su país y no se alineaban ni con unos ni con otros. Bueno, en Centroamérica, en América del Sur, bastantes datos de gente que ha querido que su país se desarrolle y no lo han logrado. Un caso importante que voy a tratar en breve más adelante en el canal es el de Paraguay, cuando la famosa guerra de la Triple Alianza. Era un país que se estaba desarrollando, que en el siglo XIX tenía ferrocarriles, tenía altos hornos, tenía telégrafo, en fin, un país muy bien desarrollado, y como Inglaterra ordenó a Brasil, a Argentina y a Uruguay a aplastarlo, ¿no? Y fue un genocidio del que poco se habla. Lo que hicieron con Paraguay es un caso más de cómo no te puedes salir de este sistema imperante. Claro. Me gustaría preguntarte, Jorge, un poco por volver a la Edad Media. Estamos hablando antes de la acuñación de moneda, de la banca, del papel que juegan los bancos, siempre unido a este poder romano, al Vaticano. Concedían títulos nobiliarios, y con ello castillo y tierras, a veces sin ningún tipo de mérito, o simplemente a cambio de ir a Tierra Santa y conquistar tierras para la Iglesia en Tierra Santa o en Oriente Medio. Les daban un título y un castillo y una tierra en Europa a señores en Francia o a señores feudales en Castilla. Me gustaría también un poco hablar de las cofradías y sobre todo de la orden de los templarios, los caballeros los caballeros del templo, que por qué en un momento dado, de ser una orden más simplemente que va a proteger supuestamente a los peregrinos a Jerusalén, vuelven con tanto poder, con tantas riquezas, con tantos conocimientos, y la Iglesia Católica les da tantos privilegios, tanto como que les convierte en banqueros. Bueno, para mí las órdenes religiosas y sobre todo de caballería se crearon porque, por supuesto, estaría mal visto en aquel momento que lo que es el Imperio Romano tuviera ejército, es decir, estaría mal visto que el Papa tuviera ejército. Entonces lo que crearon fueron las órdenes sobre todo de caballería, llámese templarios, llámese caballeros de Malta, que también son casi de la misma época, y demás. E incluso ya poco más tarde lo que es la Compañía de Jesús, los jesuitas, ¿no? Entonces era la manera de que el emperador romano tuviera un ejército. Imaginémonos que una orden religiosa tenga un ejército. Eso es imposible. Yo me imagino a estos señores elucubrando la manera de defenderse o de atacar lo que no les conveniera. Lo que hicieron fue esas órdenes de caballería, que es un tema muy interesante porque incluso llega hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Bueno, pues era la manera. Me gustaría apuntar en ese sentido que es que el Vaticano y la Iglesia Católica siempre ha hecho lo mismo, porque se habla de que la Iglesia no mató tantos con la Inquisición y no quemó tanta gente, ¿no? Si es que la Iglesia de por sí, muy pocos, si lo mandaba a hacer a los poderes políticos. Claro. Entonces, se ocupaba el gobernador y demás. Perdón, Jorge, sí, continúa, por favor. Sí, no, le decía que bueno, tu pregunta les permitieron todo esto porque era la manera que ellos podían actuar en la sociedad sin que directamente en guerras, en expolios, porque muchas veces el tema de las cruzadas y demás no fueron más que expolios, ¿no? Podían meter su mano, por decirlo de una manera sencilla, en la sociedad sin que se viera. Eran las órdenes de caballería, era a través de los señores feudales y demás que expoliaban tierras, asesinaban o emprendían guerras y demás. Ese es el motivo principal por el cual le dieron bastante poder a los templarios. ¿Y qué pasa a los templarios? ¿Por qué al final se vuelven contra la Iglesia o la Iglesia se vuelve contra ellos? Porque un poco yo podría decir, corrígeme si me equivoco, que ahí empieza un poco esa falsa dicotomía entre el poder anglo-británico, anglo-imperial y Roma. Entonces, me gustaría saber también un poco qué opinas tú sobre la masonería y su relación, si tiene alguna relación con los templarios o no tiene, como se especula, y un poco a partir de qué momento y por qué hay esa ruptura entre la Orden del Temple y el Vaticano. Bueno, hay un dato bastante revelador, y es que 3 años después de que fueran prohibidos o desmantelados los templarios, surgió en Venecia lo que se conoce como el Consejo de los 10.
No es casualidad que haya sido solo 3 años después. ¿Qué significa esto para mí al menos? Significa que al no tener esa herramienta, por llevarlo de alguna manera, que eran los templarios, pues ellos idearon otra un tanto diferente, porque aquella consistía, como decía al principio, en lo que era la infiltración, los servicios de inteligencia. El Consejo de los 10 era una especie de servicio de inteligencia que disponía de infinidad de gente por toda Europa. Cambiaron las tácticas, ¿no? Yo veo ahí la mano de Venecia con el tema de los templarios. Ellos adquirieron tanto poder que tal vez se les fuera de las manos a lo que era Roma. Y sabiendo cómo actuaban los venecianos por detrás, porque ya por entonces incluso estos venecianos en aquellos siglos ya estaban en Inglaterra y ya estaban endeudando a Inglaterra con el rey Eduardo III, estamos hablando de 1300 más o menos, sabiendo cómo trabajaban ellos, yo puedo llegar a la conclusión de que estos templarios ya estaban un poco inclinados o infiltrados por este poder veneciano. Y de ahí que Roma se fijara y se diera cuenta de que, además del poder impresionante que estaban adquiriendo, que las pautas que seguían los templarios no eran las adecuadas para la Iglesia romana. Esa es mi impresión, ¿eh? Yo no tengo datos definitivos de este tema, simplemente es una conclusión en base a reflexiones y demás. Entonces, ¿podríamos hablar de una verdadera rivalidad entre la masonería como estandarte del Imperio Británico y de los poderes anglófilos y de Roma? ¿Habría una verdadera rivalidad entre la masonería y la Iglesia Católica entonces? Para mí, sin duda. Pero a partir de lo que fue la creación de la masonería especulativa en 1717, quiero recordar, o sea, cuando se inició la masonería en Inglaterra, la masonería pienso que se creó como a imitación de lo que eran las órdenes de caballería. Es decir, si lo que era el nacionalcatolicismo tenía las órdenes de caballería y las órdenes religiosas, donde iban captando y atrayendo adeptos para mantenerlos en su entorno, y de ese grupo de gente, en parte voluntaria, en parte atraída, en parte invitada, a permanecer en ese entorno, ellos iban colocándonos en el lugar adecuado, iban haciéndolo subir en escalones y demás. Ese era el poder que tenía lo que es el mundo nacional católico hasta entonces, hasta 1600. ¿Qué hizo esta ruptura? Esta gente, lo que es el mundo anglosajón, no solo por el protestantismo, que sería otro tema aparte a tratar de cómo lo manipuló Venecia, no lo inició, ojo, digo lo manipuló. Esta parte del protestantismo lo que creó fue una herramienta similar a lo que es las órdenes de caballería y las órdenes religiosas, y creó la masonería especulativa, con el mismo objetivo, atraer adeptos, tener captadas a la gente que más le convenía, y conforme les interesaba, pues iban ascendiendo o iban colocando en cualquier sitio. Lo que nosotros entendemos hoy día, o vemos hoy día esta rivalidad entre llamarles, por ejemplo, a los masones satanistas, diabólicos, que si toda esta propaganda, que no digo que no sea cierta en una parte nada más, solo en una parte, no es más que la propaganda que durante, sobre todo, el siglo XIX, que fue brutal en lo que es bibliografía, llevó a cabo la parte del nacionalcatolicismo para desprestigiar lo que era la masonería. Y lo que hoy día estamos viendo, esta confrontación, es el resultado de estas dos herramientas, detrás de las cuales se disfraza algo que no es ni siquiera religioso, ni por parte del nacionalcatolicismo en las cúpulas, ni por parte del protestantismo y del mundo anglosajón por el otro lado. Por encima de esto no hay nada religioso. Ellos utilizan la religión para manipular, manejar y todo lo que estamos viendo. Entonces este es el sentido de la creación de la masonería, ¿no? No solo eso. Por ejemplo, cuando se creó la British East Company, que es la Compañía Británica de las Indias Orientales, que es la base fundamental del enriquecimiento del Imperio Británico, las normas decían que solo podían entrar masones. Es decir, ahí solo entraba masonería. ¿Por qué? Porque estaban creando ese caldo de cultivo, estaban creando lo mismo que hacía el nacionalcatolicismo, lo estaban haciendo en el Imperio Británico. De ahí la división actual que vemos entre estos dos bandos, el bando más católico y supuestamente conservador, y el otro bando de la masonería, que aunque también tiene su parte conservadora, más bien es la que está hoy día, pues por ejemplo, llevando a la sociedad todo esto de la ideología de género y demás, ¿no? Y fue también en otro momento quien propagó las ideas de la independencia de las repúblicas, en lo de libertad, igualdad y fraternidad, y el modelo centralizado y todo esto. Yo lo veo como dos herramientas confrontadas, similares,
donde por encima no hay religiosos, sino gente que controla el mundo. Jorge, una pregunta. Entonces, podríamos, tú dirías que, es que hay algo que no acabo de entender. Si supuestamente la masonería, que representa los intereses de Inglaterra y del Imperio Británico y de toda la anglosfera política, y son unos intereses contrapuestos al continente, es decir, al poder romano, al Vaticano, y supuestamente sí existe verdaderamente esa diferencia, ¿cómo es posible que fueron creados la masonería por estas familias anglo-venecianas, las mismas que habían potenciado al Vaticano? O sea, un mismo amo crea, por así decirlo, dos perros de pelea entre ellos. Lo que fue el poder anglo-veneciano era un concordato, un acuerdo entre familias de linajes papales y familias que provenían de lo que era el Imperio Romano, como decía antes, por una parte, y por otra parte hubo familias que llegaron de Oriente. Se dice que fenicios, no está claro, pero llegaron de Medio Oriente a aquello que era Venecia. Esto fue conformando ese poder. El poder era entre los linajes papales, lo que eran los papas, las familias papales y aquellas familias emergentes con el modelo bancario y sobre todo con el tema del comercio. Hasta 1606 fueron uña y carne. En 1606 lo que ocurrió fue lo que fue ¿cómo se llama? La excomunión, aunque tiene otro nombre, de Venecia por parte del Papa. Fue la ruptura, porque aquella gente reclamaba, por parte sobre todo de Pablo Sarpi, que era católico, es curioso, reclamaba un giro social, ¿no? Entonces no es que sean las mismas familias, eran otras. Es decir, por ejemplo, las familias que forjaron el Imperio Británico, muchas provienen de Persia, por ejemplo los Pallavicini o los Aldobrandini. En parte los Farneses también provenían de Persia. No eran linajes papales, aunque también los Farneses estuvieron en el papado. Es un emporio que durante varios siglos funcionó unido, pero no eran las mismas familias. Yo supongo que hubo ahí, en esa ruptura hubo intereses, ¿no? Hubo algunos que se decantaron por la parte que estamos hablando del mundo anglosajón y otros que se quedaron en lo que fue el bando nacional católico. No hay otra explicación. Pero no es que sean las mismas familias, ahí hubo un conglomerado de intereses en aquel tiempo. Lo que fue la Edad Media, siglos XIII, XIV, XV y XIII, XIV y XV, sobre todo, el poder era un conglomerado entre el papado y la nobleza veneciana. No sé si me... Sí, no, entonces lo digo porque hay personas que piensan que es lo mismo, que forma parte de un todo. Julio creo que siga esa tesis más bien de que catolicismo y masonería vía templarios o vía familias de origen, de estas familias de otros orígenes que comentabas, al final parten de una misma comunión y es lo mismo la masonería que la iglesia. Pero luego está la otra tesis que dicen que verdaderamente son dos poderes enfrentados actualmente desde ese cisma interior, desde ese cisma familiar. Y era un poco por aclararlo, si la masonería y la iglesia era lo mismo o si eran dos ramas de poder enfrentadas. Si me permite, antes que intervenga Julio, un detalle sí. Nada más. Los templarios utilizaron la masonería, que supuestamente la trajeron posiblemente de Egipto, ¿no? Utilizaron la masonería en su más genuina razón de ser, es decir, ellos le trasladaron a ciertas personas esos conocimientos un tanto ocultos de cómo, por ejemplo, se labraba la piedra, en el sentido de cómo hay que labrarla, de cómo se construían esas maravillas que tenemos por toda Europa. Había que iluminarlas, en qué lugares telúricos casi siempre había que construirlas y demás. Ese conocimiento, que se basaba en grados, ya sabemos, aprendiz y demás, ¿no? Ese conocimiento que estuvo presente en lo que fueron los templarios, pero en mi opinión, no he podido constatar nada más, no iba más allá de eso. Las logias eran las chozas, las chabolas donde se reunían estos canteros, ¿no? Y allí pues preparaban sus trabajos y demás. Con el paso del tiempo esas logias, debido a la persecución de la iglesia, pues allí se fueron tramando otras historias, eso es otra historia. Pero durante el siglo XVI y XVII la masonería apenas existía. No había prácticamente nada. Con la desmantelación de los templarios también un poco fue desapareciendo ese tema. Hasta el momento en que este bando anglo-veneciano la hizo resurgir con otros propósitos. La misma estructura, muy similar, ¿no? Y luego la llenó también de contenido ocultista y demás.
Pero en mi opinión, los templarios utilizaban la masonería, no sé si Julio tiene otra información, solo para el tema de lo que eran las construcciones y ese conocimiento que se ocupaba mucho de guardarlo muy bien para que no trascendiera. Y fue a raíz de su cisma o sus problemas con el Imperio Romano, con Vaticano. A partir de la persecución a los templarios, ellos es cuando se agrupan en logias, ¿no? Por así decirlo. Sí. Como un mecanismo, o sea, crean las logias como un mecanismo de salvarse de la persecución y quema que hacía la Iglesia y hacia ellos. Claro, la logia no es más que digamos la choza, la chabola, donde se reunían en los lugares de construcción. Eso es la logia. Luego eso fue derivando de lo que acabas de mencionar. Es decir, bueno, os comento entonces. Julio, a ver, sí, Julio. Según lo veo, los templarios no aparecen de la nada, sino que provienen de otras órdenes preexistentes, como son las cistercienses, que a su vez provienen de otras órdenes preexistentes monacales. Entonces, los templarios provienen de... O sea, la masonería moderna proviene de los templarios, porque la masonería original proviene de las escuelas de misterio de Egipto y Babilonia, principalmente, pasando por todo el resto de los imperios, en Persia y en Grecia igual. Es decir, son los constructores de templos antiguos, del paganismo. Y por eso son los constructores de catedrales católicas, obviamente. Entonces, la masonería empieza cuando se excomulga y se condena a Jas de Molay y se disuelven los templarios, ¿no? Y lo que pasa cuando se disuelven los templarios es dos cosas. Por un lado, la flota, el grueso de la flota templaria, que era de las más poderosas de la época, pues se va a Escocia, donde son acogidos por el rey de Escocia, la familia Sinclair. Esta familia Sinclair también estaba excomulgada por el Papa, lo que pasa es que, claro, como había distancia, pues estaban seguros allí. Y esta familia, este rey, los acogió encantadísimo de acoger a sus órdenes, por así decir, a una de las mejores flotas con los guerreros de élite más capacitados de la época. Entonces, estos luchan para él y sobre todo ganan una batalla que es la batalla de Bannockburn en 1317. Y a raíz de eso los honra renombrándolos caballeros de la Orden de San Andrés del Card. Y ahí comienza la historia de la masonería moderna y sobre todo del rito escocés, que pasaría a estar asociado a los anglo-venecianos. Entonces, lo que yo veo respecto al catolicismo, por así decir, el anglicismo e incluso con el islamismo, es que son opumismos. Es decir, parece que se oponen, pero son exactamente iguales unos a otros. Ambos todos en contra de los textos, ¿no? Ocultando los textos, porque a diferencia de los anglicanos, el anglicismo también es un poco como el Papa, ¿no? Es mi palabra, no la de los textos. Y bueno, el Islam obviamente va en contra de los principios cristianos. Y entonces lo que pasa es que se monta, por así decir, un teatro, una mascarada, en la cual en principio es original. Se entiende que la mascarada empieza de un modo original con dentro de lo que es el catolicismo romano, pues una escisión, una secesión, como puede ser la de los venecianos, ¿no? Y a raíz de ahí se produce un conflicto, digamos, un enfrentamiento soterrado entre lo que podría ser, por así decir, las facciones templarias a través de la masonería, que representan la facción anglo-veneciana, que trata de hacerse con el control del Vaticano, y la facción más tradicionalmente romana, que estaría representada un poco por los caballeros de Malta. Al final, si vemos, la masonería sigue la misma estructura de las órdenes de caballería católicas. Básicamente lo mismo, y de hecho la opuesta a la de Escocia, que es el Gran Oriente, estaría supuestamente controlado por Malta, pero la cuestión es que ya hemos llegado a un punto en el que están unidas, es decir, una se ha impuesto sobre la otra, y ya sabemos quién, porque quién controla ahora el Vaticano.
Entonces, por otro lado, lo que pasa con los templarios, precisamente, bueno, a todo esto, si la masonería proviene de los templarios eran católicos, ¿no? Luego la masonería tiene unas raíces, la masonería moderna tendría unas raíces católicas, ¿no? Escindidas, sería una escisión del catolicismo, una escisión ocultista. Pero es que por otro lado tenemos que cuando se excomulgó a los templarios en España, y esto lo vi hace poco, ya lo sabía de antes porque lo había leído en algunos libros y documentos, pero ya lo cuentan abiertamente en el canal Historieta, ¿sabes? Y vanagloriándose de ellos, ¿no? En estos documentales que hacen ensalzando a los templarios, ¿no? Entonces lo que dicen es que en España, y es cierto, a la Orden del Temple no se la persiguió ni nada por el estilo, sino que simplemente se la suspendió, se la clausuró, y sus bienes y propiedades pasaron a otras órdenes ya existentes o a otras órdenes creadas ex proceso, como fueron la de Calatrava y Montesa. Las órdenes de Calatrava y Montesa, que estuvieron sobre todo en su final dirigidas por los Borgia. De hecho, el último gran maestre de la de Montesa fue el hermano de Francisco de Borja y Castro Pinós, que el amigo y luego general de la orden de los jesuitas. Entonces, este hermano suyo se lo condenó por sodomía. Y bueno, de la orden de Montesa se pasó a la creación de la orden de los jesuitas. Entonces, a partir de ahí, el resto es historia. Bueno, en realidad la Julio, conexión está dada, ¿no? Ya, Julio, vamos a... no, en realidad lo ha contado, coincidimos. Lo que pasa es que él lo explica de una manera y yo lo explico de otra y con ciertos matices nada más. Yo creo que coincidiremos en lo que fue un periodo en que la masonería apenas tenía incidencia, a eso me refería. Tras la desmantelación de los templarios y todo el tema de los Sinclair y demás, por supuesto, pero lo que era la incidencia en la sociedad no la tenían, a eso me refería. Claro, bajaron el perfil, obviamente. Claro. Hasta que en 1717 la volvieron a fundar en lo que fue la Gran Logia de Londres, ¿no? Pero con otros propósitos, esa es la diferencia. La diferencia es que esta masonería especulativa, que por eso se denomina especulativa, ya tenía interés en incidir en la sociedad, la otra no, pero oficialmente, es decir, esta se creó para incidir en la sociedad y el caso es que ha incidido y de qué manera, porque la historia de los últimos 300 años es masonería pura. De hecho, en ese respecto sobre incidir en la sociedad me gustaría comentar lo que dice Albert Pike en Morales y Dogmas, ¿no? Que dice que la masonería moderna, procedente de Babilonia, lo reconoce, se reactivó para infiltrar y destruir el protestantismo. Pero Julio, el mismo fin que los jesuitas. Julio, una pregunta. Yo lo poco que he investigado respecto a la masonería primera, su primera versión antes de su refundación en 1717, hace 300 años, es que esta masonería de inspiración templaria, rito escocés, etcétera, lo que hace es asimilar mucho del cristianismo primitivo gnóstico, es decir, cátaros, los nestorianos. Es decir, eso que llaman cristianismo gnóstico es paganismo puro y duro. Bueno, pero sí, pero la Iglesia Católica persiguió. Eso es en lo que se basan los anglo-venecianos y estas familias de la nobleza negra veneciana, en todo el conocimiento gnóstico, ocultista, que ellos mismos, los Medici, por ejemplo, fueron uno de los grandes rescatadores de conocimientos y de libros antiguos, pidiendo permiso y estableciendo acuerdos incluso con otros reinos como los persas para poder rescatar manuscritos, traducirlos y demás. Pero Julio, era un cristianismo, el cristianismo primitivo que se asimila con los templarios, por ejemplo, pues eso, las corrientes cátaras, fueron perseguidos por la Iglesia Católica. Luego, debía hacerles pupa a la Iglesia Católica cuando luego los templarios lo asimilaron. El movimiento cátaro en Montsegur fue perseguido, les quemaron. Sepa, la adoración a Baphomet de los templarios tiene poco que ver con el cristianismo original, sino pero es el culto de misterios de Babilonia y Egipto. Pero ¿cómo explicas? Se llaman templarios porque fueron al templo, a la explanada del templo, y les dieron permiso los generales del Islam, curiosamente, a pesar de ser tan opuestos al catolicismo o a lo cristiano, y lo que fueron es a rescatar los libros que estaban enterrados bajo las ruinas del templo.
A ver, porque Salomón escondió allí un montón de manuscritos paganos de cuando él estuvo, digamos, en las religiones de misterio. Lo del Baphomet lo desconozco más, pero referente a la cuestión cristiana, sí que muchos de estos canteros, de estos constructores de catedrales, seguían las doctrinas del maestro Erhard, que era un místico cristiano, y fue una herejía, considerado un hereje por la Iglesia Católica. Y cuando digo... ¿Qué tienen que ver las catedrales con el cristianismo? Yo me pregunto, ¿dónde están citadas en la Biblia? Ellos construyeron las catedrales porque así se lo pagaban, es decir, era para ellos un negocio, pero a nivel privado, ellos, a nivel privado... Comercio. Sí, bueno, comercio. A nivel privado, ellos, su religión, por lo que he investigado, era el cristianismo primitivo. Es decir, estas corrientes, cuando templarias o pseudotemplarias, que se refugian en el norte de Europa, seguían las corrientes cátaras de Monsegur, seguían las corrientes del maestro Erhard. Los cátaros no son cristianos primitivos. Los cátaros, ¿tú no los considerarías cristianos primitivos? Bien. Tú no los considerarías a los cátaros ya, pero no son cristianos primitivos a nivel histórico porque acontecen mucho después. Hay siglos y siglos de diferencia. Sí, pero ya me refiero, pero a nivel histórico sí. Pero en cuanto a las doctrinas que ellos enseñan, ¿tú no las ves similares a los cristianos primitivos? Para nada, no. Es un cristianismo gnóstico, más afín al cristianismo original, pero no un cristianismo original. Es como, por ejemplo, si dijéramos ¿cómo se llaman estos? Que los de los manuscritos del Mar Muerto. Sí, esenios. Sí, los esenios, ¿no? Pues diría que los esenios son un judaísmo original. Pues no. Bueno, se ha especulado que Jesús pudo estar con ellos en sus épocas en el desierto. Especulaciones más. Así es como se desvía la doctrina original hacia doctrinas falsas. Esto es lo que la Biblia llama fornicación. Es decir, fornicación no significa, no tiene connotación sexual principalmente en la Biblia. Simplemente es la perversión de las palabras y de la doctrina. No hay Jesús no dice nada esenio, ni hace ninguna cita a los esenios, ni se mete... Bueno, vamos a ver, igual de que hecho, tampoco... Jesús casi le recrimina a todos los judíos que no están, a los samaritanos, a los sabateos, o sea, a los sabateos no, a los saduceos, sobre todo a los fariseos. Les recrimina que no están siguiendo la doctrina original. Los esenios, precisamente, si se caracterizaron de algo, era por su pureza. Es decir, ellos buscaban huir de esa sociedad ya judía que consideraban corrompida por los fariseos. Eso es decir, se dice. Era una secta, no, pero voy a decir, era una secta, es como si me comentas, los evangélicos, cristianos, ¿son un todo? Pues no, hay diferentes corrientes. Los adventistas, están los baptistas, los amis, los mormones, montones. Hay muchas sectas. Entonces, bueno, pues era una secta más. Pero dentro de lo que estaba, precisamente huían al desierto para no... Lo que llaman sectas también son iglesias. Es decir, son lo mismo que la Iglesia Católica. Son confesiones dentro de un mismo credo. Yo, lo único que quería hacerte ver es que yo no consideraría, por ejemplo, al maestro Erhard o a los cátaros o a los donatistas como sectas satánicas o babilónicas. Yo no lo consideraría. Yo no estoy diciendo que sean satánicos, pero estoy diciendo que desde un criterio cristiano, tampoco que sea mi criterio, pero que desde un criterio cristiano, bíblico, está sirviendo al César. ¿No? Porque Jesús no le ha pedido que construya catedrales para ningún papa ni para ningún hombre. Le ha pedido que cumpla con los 10 mandamientos, que no robe, que no mate, que no mienta, que no dé falso testimonio, ese tipo de cosas, ¿sabes? No le ha pedido que le construya mega edificios con la sangre y el sudor y la vida de miles y miles de personas. Sí, Julio, pero los templarios no... Los templarios, vamos a ver, los templarios, independientemente de que luego renegaran de Roma y lucharan contra Roma y se refugiaran en Escocia, ellos, lo de las catedrales era simplemente su negocio. Vuelvo a decir... Supuestamente eso de que los templarios han luchado contra Roma no es, porque los templarios han sido suprimidos, no han luchado contra nadie. Aunque recientemente, para haberlo visto, hace unos años apareció un diputado del Parlamento británico diciendo que los templarios le habían hecho una oferta para comprar toda la deuda pública de Gran Bretaña.
Entonces, tampoco parece que desaparecieron, pero tampoco han desaparecido. Bueno, en cualquier caso, las corrientes cristianas medievales que eran considerados herejías por Roma, cátaros, donatistas, maestro Erhard, independientemente no fueron creadas por los templarios, ya estaban allí y lo único que hicieron los templarios fue asimilarlas. Entonces, bueno, por ejemplo, los cátaros fueron perseguidos, se supone que es la primera herejía así histórica perseguida sí. por y el donatismo. Católica. El donatismo también. Eran, por así decir, cristianos gnósticos, pero los valdenses, los albigenses y otros fueron masacrados, se cometió un genocidio y estos sí eran cristianos bíblicos. También por órdenes del Vaticano. O sea, entonces tú, para ti, Julio, la masonería y la Iglesia Católica es lo mismo y para ti, Jorge... No es lo mismo, son dos divisiones diferentes del mismo poder. Es decir, son... A ver, la marca blanca, por así decir, ¿no? Cuando tú tienes una gran empresa y quieres copar más parte del mercado, te constituyes tú también mismo en tu propia competencia. De esta manera, quien no te compre tu marca principal, te compra tu marca secundaria. Bueno, eran familias enfrentadas, es decir, enfrentadas al poder de Roma, familias... Pero con un mismo fin. Sí, bueno, de origen... El claro, control del imperio. Desde el punto de vista religioso, sí, ambos son paganos, ambos están en contra de la ley natural. Pero desde un punto de vista político eran facciones enfrentadas. Podríamos al menos coincidir en eso y reconocer eso. Sí, como el PP y el PSOE. Vale. Tú, Jorge, me gustaría... en la masonería ves el mismo afán de control que Roma o puedes salvar algún aspecto positivo de la masonería anterior a 1717 o posterior? Me gustaría preguntarte. Bueno, para mí no son del mismo poder. Para mí son dos facciones que luchan por tener el mismo poder, por conquistar el mismo poder. Para mí el centro neurálgico del poder es Roma. Y considero que son dos facciones enfrentadas en busca de controlar el Vaticano. No las veo. En el origen no entro. Hombre, lo que comenta Julio tiene cierto sentido, no lo veo del todo, pero bueno, tiene sentido, no lo voy a discutir. Pero lo que es hoy día, desde esa ruptura, pienso que no forman parte del mismo poder, pienso que están enfrentados y podemos desarrollar el tema de los últimos 300 y pico años, cómo se muestra ese enfrentamiento en todos. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Sí, a ver, un momento, Julio, déjale acabar. En todos los acontecimientos históricos hasta lo que fue la Segunda Guerra Mundial y al final se cerró ese ciclo con el Concilio Vaticano II, donde considero que lo que es la parte esta parte de la masonería unida al mundo anglo-veneciano controla Roma. Eso así lo veo. En los aspectos religiosos no entro porque estos temas no los he indagado bajo aspectos religiosos, sino más bien en el poder que podían tener estos grupos religiosos. Claro, es que Julio lo quiere orientar más a la cuestión religiosa, pero Julio, si te parece bien, vamos a centrarnos en la parte histórica. El trasfondo es completamente religioso. Esta gente sigue unos cultos religiosos milenarios y esto es el trasfondo de esto es no religioso. Ellos le dan un enfoque religioso. Yo creo que el trasfondo es de poder. El trasfondo es espiritual y es por eso el tema del poder. Julio, pero me gustaría centrar el debate en la parte política histórica. Un momento que comente. Yo estoy de acuerdo en que hay luchas de poder entre ellos como en la mafia, pero la mafia es la mafia, ¿no? Es decir, está la Drangheta, está la Cosa Nostra, pero la mafia es la mafia. Ellos trabajan como un sindicato del crimen, por así decir. Aunque tengan sus luchas internas. Esa es un poco mi visión. Entonces, bueno, en realidad lo que hace la mafia, por ejemplo, pongo un ejemplo que se pueda entender mejor. Supongamos un grupo de ladrones, por ejemplo, ¿no? Que tienen sus robos escondidos y por algún momento hay contienda entre ellos nunca van la base fundamental es que nunca van a delatar, a decir dónde está ese botín. Se pelearán entre ellos, dirán lo que sea, pero el botín nunca lo harán. Bueno, yo esto lo relaciono, por ejemplo, con este interés por controlar el Vaticano, porque considero que ese centro que es el Vaticano es allí donde se esconde prácticamente todo, no solo lo que es la historia del mundo, la verdadera historia del mundo, sino
lo que es los documentos que los acreditan de una manera un tanto sospechosa como los dueños del mundo. Entonces, ese secreto nunca lo van a decir. Lo que hacen es escenificar todo lo que vemos, todas estas contiendas, todos estos enfrentamientos, pero ese secreto nunca lo van a decir, ¿no? Yo por lo menos lo empiezo a ver que no es el que oficialmente se dice. Por ejemplo, el papel que desempeñaron en lo que fueron los virreinatos de Castilla, de España, ¿no? Hay una máxima de lo que es el colonialismo, aunque alguien me puede decir que lo que eran los virreinatos no era colonialismo, al fin y al cabo son denominaciones, ¿de acuerdo? No entro en eso. Pero hay una máxima del colonialismo que te dice que uno de los fundamentos básicos para controlar a una población es que les despojes de todo lo que es el enraizamiento, su amor a la tierra, sus costumbres y demás. Bueno, los jesuitas en Iberoamérica hacían lo contrario. Yo no sé si es por inexperiencia en ese sentido o es de una manera premeditada. Yo ahí empiezo a detectar que los jesuitas no trabajaban para lo que es el catolicismo. Y descarto, por supuesto, como algunos hablan por ahí, de que los jesuitas trabajan para lo que es el Imperio Español. Nada más lejos de la realidad, porque ellos obedecen a su superior general y al Papa. Nada más, y es un juramento militar. Para mí los jesuitas han hecho una obra colosal. En contra de la humanidad, por supuesto, pero si nosotros podemos ver lo que hace, por ejemplo, digamos, no sé, un mafioso, y podemos catalogar lo que ha hecho el mafioso como colosal, aunque discrepemos, por supuesto, y lo haga en contra de la sociedad. Me refiero a colosal en que su trabajo ha sido inmenso, espectacular. El papel de los jesuitas ha sido definitivo, porque el valor, la clave de su éxito está en que juegan a dos bandos, es decir, te insinúan algo y hacen lo contrario. Sus propios documentos oficiales te lo dicen, que han de situarse al lado de un rey, al lado de un poderoso, al lado de una viuda para cuando fallezca se lo entregue todo a ellos, al lado del rey para insinuarle, para asesorarle y demás. Bueno, vemos todo a lo largo de la historia, vemos que junto a los personajes más importantes siempre había jesuitas. Entonces el papel es fundamental. El jesuita que está al lado de ese rey o al lado de ese sujeto no es consciente tal vez del papel que está haciendo, pero él está obligado a trasladar toda esa información a su superior general. Y es ahí donde, en base a la información que sabemos que es fundamental, la información es poder. En base a esa información, pues, luego toman decisiones que han logrado que cambie el devenir de la historia en muchos acontecimientos. Ese papel de los jesuitas es fundamental. Eso en un principio. Recordemos, por ejemplo, que nada más fundarse se desplazaron a China y a Japón. A China, pues, dejaron atónitos a aquellas familias del poder en China con temas de astronomía y demás. Alucinaban con los jesuitas. Aquello les salió mal, pero eso es otra historia. Si nos acercamos más a nuestros tiempos, pienso que la clave fundamental, aparte de todo lo que era la infiltración y el doble juego, la clave fundamental de ellos ahora mismo está en la educación. Ellos son ahora mismo los que ellos tienen ahora mismo los mayores y mejores centros universitarios en prácticamente todo el mundo, miles y miles de centros docentes donde se van forjando los sujetos, las personas, los profesionales que luego a la hora de llevar a cabo su tarea en la sociedad, pues la hacen en base a lo que han sido educados. Entonces, la clave fundamental ahora mismo, dentro de esta maquinaria que ya es el poder, esto ya es una maquinaria que casi camina por sí sola, la base fundamental de los jesuitas hoy día es la educación. Pero antes de esto han estado presentes y han desempeñado un papel muy importante en casi todos los acontecimientos históricos para cambiarlo hacia el lado que conviene, en base sobre todo a la infiltración y a la información. Y un detalle, la infiltración y lo que son los servicios secretos, por decirlo de alguna manera, también formaron parte fundamental, como decía, de lo que fue el éxito de Venecia. Y también los templarios los templarios no, creo que fueron los propios jesuitas los que lograron ese tipo de estrategias que la sacaron de lo que son los assassins, los famosos assassins en Oriente Medio. De ahí fue donde trajeron este tipo de maneras de manejarse en la sociedad. Por decirlo de una manera, para mí el papel de los jesuitas a lo largo de su historia, 600 años, ha sido fundamental, han sido la clave de cómo se ha desarrollado la sociedad actual. Por lo que acabo de decir y por otros detalles más, por ejemplo, quien le presentó a Ignacio de Loyola al Papa
fue Gasparo Contarini. Gasparo Contarini era pertenecía a una de las familias de más poder en Venecia, estaban incluso en el Senado e incluso en el Consejo de los 10, es decir, era una familia más importante. Y Gasparo Contarini vio con buenos ojos la iniciativa de Ignacio de Loyola, y no solo Contarini, sino las otras familias, los Pallavicini, los Orsini y demás, que está documentado que recibían a Ignacio de Loyola. Sin Gasparo Contarini habría sido difícil que el Papa aceptara. El Papa, creo recordar, que era un farnese, entre otras cosas porque la familia Borgia, que en realidad fue la que inició en parte en Cataluña y luego la familia Borgia el tema de los jesuitas, no estaba bien, el poder económico que tenía no estaba bien visto en Venecia, es decir, eran un tanto contrarios, ¿no? Entonces, cuando este señor Ignacio de Loyola llegó a Venecia, fue recibido y fue acogido por esta nobleza veneciana. Yo considero que esta nobleza veneciana ya tenía previsto el papel que iban a desempeñar los jesuitas, porque el mismo Gasparo Contarini, que se lo presentó al Papa, era uno de los incitadores, y que, por ejemplo, en Venecia se imprimía todo lo que era la propaganda de Lutero y más, ¿no? Entonces, vemos ahí esta doble jugada. El Gasparo Contarini, supuestamente católico, que presentaba al Papa a Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, oficialmente fundador, en esa misma Venecia, a través de Gasparo Contarini y esta familia, gracias a la imprenta de Venecia, sobre todo fue cómo se distribuyó todo lo que fue la propaganda del protestantismo. Entonces ahí se ve el doble juego de esta gente, ¿no? Considero que la iniciativa de la idea inicial de los jesuitas, no dudo que fuera genuina, pero pienso que después fue apropiada por estas familias de la nobleza negra veneciana. Proceso histórico en esos años se nota que esta orden jesuita era un tanto contradictoria. Incluso sufrió en sus propias carnes ese doble juego, ese o no saber a qué bando seguir, o bien no dejar entrever a qué bando seguía. Lo sufrió, por ejemplo, en España cuando fue expulsada, ¿no? La gente se pregunta cómo es posible que fuera expulsada, si era en ese doble juego. Ellos mismos lo sufrieron. Y en otros aspectos. Es decir, durante ciento y tantos años no se sabe muy bien o no se ve muy bien a qué bando estaba. Yo pienso que no es que se supiera, es que no podían un poco dejarlo ver. Estaban entre dos aguas un poco, o al menos en el aspecto exterior se ven como que están entre dos aguas, pero por otra parte, otras decisiones y demás se ve de manera definitiva para quién trabajaba. No creo que ellos tomaran una decisión de quedarse para unos o para otros, sino que tenían que ser demasiado astutos y demasiado civilinos, como así son, para poder un poco sobrevivir durante esa época. Y bueno, y luego otra cosa, durante muchos años también estuvieron prohibidos, ¿no? Entonces también eso es otro detalle, no oficialmente no existían, pero sí se movían. Por ejemplo, mientras no existían, sabemos que en Francia estaban infiltrados y tenían un papel preponderante en lo que fue las primeras logias y demás, que sería otro aspecto a tratar, de cómo ellos lograron imponer que en Francia se permitiera a los católicos en las logias. Eso es otra historia, con el propósito de crear grados a modo de cortafuegos, que de ahí el control de los jesuitas en la masonería, porque fueron ellos los que crearon una especie de grado de cortafuegos. Pero sobre todo, es muy curioso, en Brasil... Sí, para mí el papel de los jesuitas en Sudamérica es claramente anglosajón, pero clarísimo, clarísimo. En lo de Carlos III, lo que te comentaba antes, ahí es un tanto contradictorio. Pero hay hechos históricos, por ejemplo, cuando los indicios de lo que fue, no por cambiar de tema, sino a modo de ejemplo, cuando los prolegómenos de lo que fue la Guerra Civil Española, cuando todo aquel proceso histórico, a los jesuitas los echaron de España. Pero habría sido demasiado cantoso que lo que fuera aquel proceso echara a todas las órdenes religiosas, los expropiara y dejara a los jesuitas. Habría sido demasiado cantoso. Esa es su manera de actuar. Ellos no iban a decir, no, nosotros nos quedamos porque formamos parte de este bando que es el que queremos que se imponga. No, ellos también tuvieron que sufrir en sus propias carnes esa expulsión, porque es obvio. Y dice, bueno, ¿por qué echan a esto y a unos no? Entonces, ellos saben jugar a esos dos bandos. Pero te digo, definitivo, ellos se quedaron del bando anglo-veneciano. Está incluso documentado por historiadores católicos, como te decía, que ellos llevaban información a Londres. Cuando vemos, por ejemplo, a qué se dedicaban los jesuitas en Iberoamérica o en cualquier lugar, hay cartas del propio Ignacio de Loyola que les dice a
a sus jesuitas, desplazados en México, desplazados en Argentina, en Uruguay, donde fuera, que documentaran incluso el pájaro que se mueve, es decir, para no desarrollar todo lo que les pedía, todo, absolutamente todo, toponimia, conocimiento, geografía, costumbre, absolutamente todo lo documentaban, y esa información, repito, información en mayúsculas, que es vital, imagínense aquellos siglos lo que era la información, esa información es la que les servía a ellos para controlarlo todo. Esa información llegaba toda, por supuesto, a su centro de mando, y allí deliberaban cómo tenían que desarrollarse. Entonces ahí pues se puede entender que ellos jugaran a doble juego, cómo podían ordenar a uno de ellos, llevar a cabo cualquier asunto junto a un rey, junto a un político, lo que fuera, y por la otra mano decirle al otro que provocara cualquier situación para esa fricción que luego ellos controlan. Así funcionan los jesuitas. Eso es historia, no lo digo yo. Es por conspiración. Los hallaron por conspirar. Eso por un lado. ¿Y el Vaticano? Es que lo que ocurre es que cuando indagamos en lo que fue el Congreso de Viena en 1814, comprobamos que casi todos los requisitos de los jesuitas fueron aprobados. Fue ahí donde los jesuitas ya se volvieron a infiltrar en el Vaticano. Pero ahí fíjense una correlación de fechas, una cronología. Recuerden que Napoleón secuestró al Papa, ¿no? Lo tuvo, creo recordar, que 10, 11 años secuestrado. Pasado ese tiempo tuvo una reunión con él y ya los jesuitas estaban expulsados. Al poco tiempo de la reunión, el Papa permite de nuevo a los jesuitas. Y pocos meses después, creo que fue en enero cuando permitió a los jesuitas, y en junio, julio, se celebró el Congreso de Viena. Es decir, el secuestro del Papa y todo eso fue la coacción para que fuera remitida a la Compañía de Jesús. Entonces ya una vez esta Compañía de Jesús dentro del Vaticano, le ha costado, porque considero que fue hasta 1960 y poco con el Concilio Vaticano II, le ha costado controlar el Vaticano, pero pienso que ya lo tiene controlado. No, durante siglos, supongo que décadas, no habría sido posible que lo controlaran todo, pero gran parte de lo que se movía dentro del Vaticano lo controlaban ellos. No, el Congreso de Viena. El Congreso de Viena, vale. Lean el Congreso de Viena y compárenlo con lo que exigían los jesuitas, y se darán cuenta que prácticamente todo lo que reclamaban los jesuitas se cumplió, incluso la distribución de Europa y todo aquello. Y el Concilio de Viena fue el culmen definitivo. Porque en realidad el Concilio Vaticano II, el catolicismo dice que les parece abominable porque se aprobó, digamos, que los judíos fueran como hermanos y todo eso que sabemos de los judíos en el Concilio Vaticano II. Pero en realidad lo que hicieron fue, esto es otra historia, la relacionamos con el sionismo, fue hacer, a ver cómo es la palabra, hacer ya presente algo que era real, que era que los judíos y lo que es el sionismo estaba de manos de lo que son los anglo-venecianos. Pero bueno, esto es otra historia. Se sabe toda la controversia que hubo, está documentado, lo expuse en los últimos vídeos, están todos los enlaces a todo el proceso que hubo para los jesuitas intentando que desapareciera esta historia de la moneda secreta, pero la moneda secreta es real. En fin, les invito, no por hacer spam como se dice, pero les invito a que vean, no recuerdo qué vídeo, en que documento todo eso. Ya no recuerdo que me preguntaste. Disculpa. Sí, para todo esto. Pues considero que es un error, ahí partimos de una base errónea, porque esta manera de entender todo esto relaciona a los jesuitas primero con catolicismo, y para mí no son ni católicos. No digo los de base, hay jesuitas magníficos, no estoy hablando de lo que son los jesuitas de base, hablo de la cúpula. Y es un error también enlazar lo que es lo que son los jesuitas con el Imperio Español. Eso es un grave error. Claro. La leyenda negra, por supuesto, que surge de Inglaterra, por supuesto, pero no por no ser negra deja de ser gris. Pónganle el tono gris que ustedes quieran, gris claro, o pónganlo lo que quieran. O sea, el tema de lo que fue América, ahí es otra historia. Por supuesto que ha sido demasiado... hay demasiada historia que no es real, lo que es la leyenda negra. Pero digo, es un error. Los jesuitas no obedecen a ningún país ni nada. Su origen es en España, pero eso no significa nada, porque su juramento militar, recordemos que es militar, su juramento es al superior y al Papa, no a España. No tienen nada que ver con España. Por eso considero que cuando los católicos en España hablan de esa leyenda negra y relacionan el jesuitismo con el catolicismo, están equivocados.
De hecho, su juramento es un poco como el de los masones, ¿no? A su superior, a su orden. Los católicos. Claro, pero es que el tema de la teología de la liberación, en mi opinión, que sobre todo se implantó en Iberoamérica, lo que buscaba era frenar cualquier proceso nacionalista, en el mejor sentido de la palabra, en Iberoamérica. Es decir, cualquier proceso genuino de que un país pudiera desarrollarse por sí solo sin necesidad de escorarse a ninguno de los dos bandos, pues ellos fueron imponiendo lo que es la teología de la liberación, que es un proceso, digamos, es un ideario un tanto marxista y globalista. Ellos inculcaban la idea de más globalista que nacionalista. Para mí es la lucha que llevaban en Iberoamérica para impedir que un país se desarrollara por sí solo sin estar anclado al dinero deuda de Londres sobre todo. Y fíjense el resultado de lo que fueron las guerrillas. Ya sabemos que en todas las guerrillas en Iberoamérica, en casi todas estaban fundadas por jesuitas y bajo idearios jesuitas, ¿no? Eso era una manera de coaccionar a un país, de desestabilizarlo en un momento dado o llegar a acuerdos en otro momento. En mi opinión, la teología de la liberación tiene ese propósito: impedir que un país se desarrollara por sí solo, imponiendo bases marxistas, que sabemos muy bien que las bases marxistas son más globalistas, más... y es algo que llega hasta la actualidad, como vemos con las FARC, ¿no? ¿Quién está tramitando todo el asunto? Bueno, tengo la impresión de que lo que son el tema de la guerrilla en Iberoamérica le están dando carpetazo. Pero me parece que ya tienen preparado todo lo que quieren para Iberoamérica. Por eso, y recuerden, todo el proceso de paz de la FARC se llevó a cabo con intermediarios jesuitas y en instalaciones jesuitas. Es un poco lo mismo que nos está pasando y que ha pasado en España con ETA y el independentismo vasco, o ahora con el independentismo catalán. ¿Quién ha estado en medio de todas esas negociaciones? ¿En dónde se han organizado y quién ha mediado? Sí, sobre todo el PNV. Claro, y en Cataluña muchos están formados por jesuitas. Es más, es católico señor, no recuerdo cómo se llama uno de ellos. Junqueras. Sí, ellos son pro-jesuitas 100%. ¿no? Junqueras, que es una persona que ha tenido incluso acceso a la biblioteca del Vaticano. Es verdad que es historiador. Allí se codeaba con Ratzinger. Exacto, sí señor, así es. ¿Y modelo de educación jesuita? Sí, bueno, es que de hecho fue Prusia quien acogió a los jesuitas cuando fueron expulsados, y el modelo prusiano fue desarrollado por los jesuitas. Sí, y eran protestantes. ¿No te parece, Jorge, que el modelo de educación prusiana es precisamente el modelo para competir con la educación protestante establecida por los protestantes originales? No, pero Julio... Claro. Bien, una cosa no quita la otra. Pero ese modelo inicial lo prepararon ellos para el ejército. El rey... El prusiano, pero el modelo protestante original era que en todas las escuelas y en todo el mundo empezara a aprender a leer, y tenía que saber leer la Biblia. Entonces, el modelo para contrarrestarlo es el modelo prusiano. Que en vez de un modelo que establece como autoridad la Biblia, es un modelo jerárquico, castrense. Pues pudiera ser. No lo descarto tampoco, Julio. No lo descarto. En base a tu idea de este tema, lo veo posible, por supuesto. Sí, es posible. Es posible. Bueno, el tema de la educación ya sabemos que... Porque mucha gente, ellos educaron, claro, ¿cómo no van a educar? Ellos necesitan que la gente sepa leer y escribir para que sepa lo que dice, ¿no? Claro, para... Infiltrado, y como comenta Pike, el principal motivo de la reactivación de la masonería fue la infiltración del protestantismo. Bueno, pero eso lo dice Pike. Claro, pero lo dice Morales y Dogmas para iniciados del grado 29 para arriba. Es decir, que no es un libro para todos. Es que otro suceso natural o espontáneo de vuelta a los principios cristianos originales, de vuelta en este caso, en vez de venir directamente por la confesión y por la práctica original, por los textos. Es el verdadero protestantismo. Cuando algo está infiltrado, tiene partes o gente que sí y gente que no. Es obvio. En eso consiste la infiltración, y en crear a partir de ahí una división y un orden del caos. Un nuevo orden. ¿Coincidimos en esto?
Sí, solo un detalle. Prusia los acogió. Ellos vagaban por el Mediterráneo porque ningún reino los quería y fue Rusia quien acogió a los jesuitas cuando fueron expulsados. Solo ese detalle. Fueron cuando desarrollaron todo el tema de la educación. Desde el principio. Ya sabemos que lo que es el mundo judío, el judaísmo, por lo menos hasta el siglo XVII, lo veo así, era el mayor enemigo del catolicismo. Eso no nos cabe duda, ¿no? Y ya sabemos toda la historia de las persecuciones y demás. Pero considero que a partir del siglo XVII, este enemigo de los anglófilos, de los anglo-venecianos, fue atraído por ellos. Es decir, si mi enemigo tiene un enemigo, que es los judíos, pues yo lo voy a traer para mí. Es ahí donde aparece el mundo cázaro, es ahí donde aparece, por ejemplo, los Rothschild, en la misma época, ¿no? Entonces ahí hay un plan bien premeditado para quitarse de en medio a este enemigo, atraerlo hacia los intereses del mundo anglo-veneciano, que no voy a discutir que en todo este movimiento anglo-veneciano están los judíos por todas partes, por los mal llamados judíos por todas partes, por supuesto, pero esta movida muy inteligente por parte de esta gente la lograron con hacer una especie de caparazón para que lo que son las finanzas, el dinero, lo movieran los sionistas. Entre otras cosas porque a lo largo de los últimos siglos, lo que eran los reyes, sabemos que la usura no estaba permitida al cristiano, al católico, y sí a los judíos. Entonces ya sabemos la figura del judío de corte. El judío de corte era quien manejaba las finanzas del rey. Podemos decir. Bueno, pues pienso que ese modelo se ha trasladado al día de hoy. Es más, pienso que hoy, al día de hoy se están escenificando la misma historia. Todo el mundo está culpando al sionismo. El sionismo es el culpable. Tengo la impresión de que esta herramienta va a ser sacrificada en un momento dado. Si ahora mismo la gente busca justicia, al final será sacrificado el sionismo. Bueno, sería largo de exponer el tema. Totalmente. Lo vemos con lo que pasó con el nazismo, y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces se repiten las cosas una y otra vez. Siempre lo ha propagado Roma, siempre. Siempre ha propagado Roma el antisemitismo, les conviene. Y el anglo-veneciano ha comprado la misma estrategia. Sigue con la misma estrategia. Y por ello es la creación del movimiento sionista. Considero que el movimiento sionista lo que hace es manipular al judaísmo. Pienso que el judaísmo, lo que es la religión judía, es víctima. El judaísmo es víctima, pero a lo largo de los siglos, no solo ahora. Entonces, para controlarlo, crearon el movimiento sionista, un movimiento político nacionalista, como hablábamos al principio, no recuerdo si fuera de audición o no. El judaísmo auténtico no habla de la tierra prometida, de llevarle la tierra prometida. En cambio, el sionismo sí es un movimiento político para manejar el destino del pueblo judío. Lo controla. Ha habido dos antecedentes. Un detalle. Pues, hay información más que suficiente que demuestra, ya no es el tema sionista, sino otra religión, el Islam. Al frente de todos los intereses del Islam hay un señor que se llama Jaber Palavicini. Lo pueden encontrar con el tema, antes que se me olvide. Pero bueno, sí, Julio, adelante. Solo un par de apuntes, que hay dos antecedentes claros del sionismo, como son el que comenté antes, de las cruzadas por la reconquista de Tierra Santa, que es de lo que consta el sionismo, ¿no? De volver a reconquistar y a establecer la Tierra Santa de Israel y demás. Y por otro lado, con los házaros, asociados a los házaros. Los házaros, que eran los mejores socios del Imperio Romano en su época, pues se convirtieron falsamente al judaísmo y crearon un movimiento como de sionismo, de la nueva tierra de salvación para el pueblo judío, que era perseguido en España y perseguido en general por toda Europa, y les dieron allí como asilo. Es que el judaísmo originario ya carece de sentido. El judaísmo se ha convertido en cristianismo. El judeocristianismo es un proceso legal, el proceso de Dios contra los caídos y sus seguidores, ¿no? Satanistas. Entonces, en ese proceso legal que desemboca en el juicio final, hay diferentes periodos en la instrucción, que es lo que significa Torá. Entonces, cuando empieza el proceso en un juicio, pues se dan una serie de procesos. Pero tu abogado presenta, que en este caso es Cristo, un recurso. A partir de ese momento, el proceso ya no es
como antes, porque tienes un recurso al cual acogerte. Con lo cual el marco legal preexistente, que llamaríamos judaísmo, cambia al marco legal actual, que es el que denominamos cristianismo, que en este caso es de un pueblo elegido, que es el pueblo de Israel, que es elegido para traer al Mesías. Es decir, su elección no es más que para que el Mesías tome forma humana aquí. Y luego, cuando ya ha tomado forma humana, su misión en sí como pueblo elegido ya es trascendida, ya es irrelevante, porque lo que hace Jesús es establecer un recurso legal para la salvación de toda la humanidad. Y eso es el cristianismo. Una pregunta que quería hacer. No se convierta a Cristo, ya no sigue la misma doctrina original. A ver. Y claro, el cristiano que no reconozca sus antecedentes judíos, pues está negando también el cristianismo, y esto no lo digo yo. O sea, para ti van unidos, ¿no? Podríamos decir. No, lo que pasa no es así. Lo que pasa es que, como comentabais ahora mismo y comentaba Jorge, el catolicismo ha establecido desde el minuto uno una cruzada contra las raíces del cristianismo, que son el judaísmo, ¿no? Entonces, no es que cualquier confesión que no sea católica es cristiana. No, hay muchas confesiones que no son católicas y tampoco son cristianas. Los mormones no me parecen muy cristianos. Tienen otro libro, por ejemplo. Y son, ¿sabes? El Islam tampoco es cristiana, aunque reconozca a Cristo como un profeta, pero si reconoces a Cristo como un profeta no le estás reconociendo como el Hijo de Cristo, sino como un hombre más. Un poco por atrás. Yo creo que el fascismo es Roma, ¿no? No hay más que ver toda la iconografía nacionalsocialista, que es un calco de los desfiles del Imperio Romano, y ellos mismos reconocen que son inspirados movidos por nacionalcatolicismo, gracias, o sea, los nazis, los nacionalsocialistas suben al poder gracias al nacionalcatolicismo y al partido sionista. Esos son los que le empujan social y financieramente. Jorge, un poco, me gustaría saber, Jorge, y si están también un poco los jesuitas de por medio, y un poco saber qué opina de eso. Igual que el ascenso de Mussolini al final fue el resultado de la pérdida de los estados pontificios por parte de lo que es el nacionalcatolicismo. Es decir, aún a finales del siglo XIX todavía tenían aquellas tierras, ¿no? Esos estados pontificios donde todavía al frente habían familias papales, y todo el proceso de lo que es la creación de la República de Italia estuvo empujada por los anglo-venecianos y por jesuitas. Eso por una parte. Ahí entra en juego incluso el famoso Giuseppe Mazzini y toda esta historia. Bueno, sería también largo de hablar. Mussolini es el resultado de Roma, de la Roma nacional católica. Y bueno, ya vemos el tratado que llegó a acuerdo con el Vaticano, que se creó. Letrán, los pactos de Letrán, ¿no? Claro, fueron los últimos pasos del nacionalcatolicismo para sostenerse, es decir, para acorazarse, lo que es todo aquello. Mussolini es claramente del bando lo que es Roma. Y Hitler, que es un tema muy delicado, por el cual también me he llevado no me cabe duda lo que decía Julio, a mí no me cabe duda que fue impulsado por el nacionalcatolicismo. Hay pruebas de sobra. Y al otro bando, tengo la impresión, por muchos detalles, de que le convenía también esa guerra final, esa guerra definitiva que fue la Segunda Guerra Mundial. Lo veo, entre otras cosas, por ejemplo, en lo que fue la propagación del antisemitismo por parte de los jesuitas en la revista Civitas Católica. Ellos propagaban el antisemitismo. Y a Hitler, quien le inculcó todo ese tema del antisemitismo, fueron gente como el alcalde de Viena, sí, católico y demás, ¿no? Estaban en los dos bandos infiltrados, como es su mayor éxito, ¿no? Por una parte, estaban incitando al antisemitismo a Hitler. Ellos parece que querían la guerra. La guerra era el resultado definitivo. Por algún motivo, supongo que al final era para sobre todo la creación del Estado de Israel, no nos cabe duda, y para la creación de organizaciones supraestatales como la Organización de las Naciones Unidas y demás, que ya ha sido lo que ha definido los últimos años, ¿no? Lo que es ahora mismo el esquema actual del mundo se basa en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces da la impresión de que querían la guerra.
Pero sí, los jesuitas tienen un papel definitivo, y lo que preguntaba, el fascismo es Roma, sin duda. El fascismo efectivamente es Roma porque, al contrario de lo que se piensa comúnmente, que el fascismo es un movimiento político dado por Mussolini, el fascismo es la forma de gobierno clásica del Imperio Romano. Viene del fascie, eso que tiene también la Guardia Civil y el FBI en su escudo, el Capitolio, que es un haz de varas, un manojo de varas con una que sobresale, ya sea con una lanza o con un arma, básicamente, que es la que sobresale de todos. Esto representa que todos están atados y siguen la misma dirección de una cabeza sobresaliente. Efectivamente. Esto es el fascismo. Este judaísmo mesiánico, por lo que he encontrado, la documentación que he encontrado, ahí estaban presentes tanto... En realidad tiene una base católica que la puede desarrollar mejor Julio, y yo lo que he encontrado es que junto a, por ejemplo, a Jacob Frank, pues había jesuitas, ¿no? Estaban este señor Constanti Guaide, un apellido un poco difícil de pronunciar. Entonces veo la mano jesuita ahí, con el propósito de, una vez más, pues manipular a lo que es el judaísmo. Es decir, antes de que surja cualquier corriente, lo que sea, la creo yo, tiene otras connotaciones, que Julio las explica mejor porque conoce mucho mejor el trasfondo religioso, pero ahora mismo lo que he indagado es que, y entonces hay que tenerlo muy presente, que en ese inicial movimiento sabateano estaban los jesuitas. Entonces el propósito lo vemos cuando, con la perspectiva del tiempo, cuando luego vemos en qué deriva, ¿no? Porque en parte esto deriva lo que fue el movimiento sionista en cierta medida. Y los aspectos religiosos, como decía Julio, los conoce mucho mejor que yo. Bueno, aquí me falla mi memoria en cuanto a nombres y fechas, porque yo tengo bien documentado cómo los protocolos de los sabios de Sion, que son reales, es decir, existen, y no solo existen, sino que se han cumplido casi al pie de la letra. Lo que ocurre es que, siendo reales, no fue de origen judío, como si se la achaca. Considero que es una manipulación más para culpar al mundo judío de lo que con la otra mano pues ejecutan otros, ¿no? De los protocolos de los sabios de Sion hay bastantes antecedentes. Bueno, en realidad quien primero lo publicó fue un sacerdote ortodoxo que se llamaba Sergei Nilus, un tipo un tanto peculiar y un tanto, no sé, un poco ido de la cabeza, que en los últimos capítulos de un libro pues salieron los protocolos. Y luego hubo otro autor británico que los divulgó en lo que fue la corte del zar, sí, sobre todo para encender la mecha del antijudaísmo que hacía falta, era necesario en la Revolución Soviética, eso no cabe duda. Pero han sido encontrados en conventos y en colegios. Y los... Es que es curioso cómo a la Mónita secreta, ¿no? Que sí está bien documentada de todo el asunto, de dónde proviene, que se la ha encontrado en diversas épocas y diversas ediciones y demás, con los protocolos de los sabios de Sion se supone que su origen es muy simbólico. Un tipo que le cae un rayo cuando llevaba los protocolos encima y se les encuentra entonces, ¿no? Porque claro, como los llevaba encima y le cayó el rayo, que es muy simbólico el rayo también. Hay un detalle a tener en cuenta que tumba toda esta historia de los protocolos de los sabios de Sion. En ellos se dice, en boca de los supuestos judíos, que ellos deben ser muy astutos, muy audaces, muy civilinos, para que a lo largo de este proceso que ellos narran ahí, su mano no sea detectada. Eso lo dicen, con otras palabras, los protocolos de los sabios de Sion. En cambio, hoy día, 2018, vemos que al frente de todo lo que se mueve en el mundo están los supuestamente judíos. Entonces, ¿cómo se explica que si en esos protocolos se dice que no deben dejarse notar, estemos como digo en mi vídeo, hasta un niño rata ya sabe que al frente del mundo están los sionistas? Claro, eso es obsceno, es obsceno. Claro. Hay antecedentes en otros libros de lo que son los protocolos de los sabios de Sion, en cierta medida, pero ya digo, no recuerdo ahora mismo sus nombres, pero también hubo por medio autores que ya luego se demostraron que eran falsificaciones. Todo esto claro, ahí vemos como en un caso los protocolos de los sabios de Sion son promulgados y promulgados como ciertos, mientras que la Mónita es soterrada. Sí, sí. Eran necesarios para envenenar el siglo XX. Es decir, los protocolos fue que en gran parte lo que encendió la mecha en Rusia y lo que fue todo el antijudaísmo previo a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto.
era necesario, estaba premeditado. Y ahí está la agenda, no de los judíos, sino del mundo anglo-veneciano. Esa es la agenda del mundo anglo-veneciano. Y si pensamos en lo que hemos estado diciendo de quiénes son los antecedentes de persecución del judaísmo,